Es un honor formar parte de esta primera mesa de la segunda Michele Tarufo Girona Evidence Week. Damos las bienvenidas a todas y todos a la meca del razonamiento probatorio en el mundo y empezaremos desde luego con este maravilloso evento. Agradezco mucho al profesor Jordi Ferrer, a la profesora Carmen Vázquez y todos los miembros de la organización por el honor de formar parte de esta primera mesa. Bueno, sin más, I'm gonna introduce Professor. Voy a presentar pues al profesor Michael Pardo. El profesor Pardo entró en Georgetown en 2020 y fue cátedra de Derecho Probatorio George Kingsley en 2024. Trabaja en Derecho Probatorio, Proceso Penal, Civil, Filosofía del Derecho y Derecho y Neurociencia. Y su investigación se centra actualmente en temas filosóficos sobre la prueba, procedimiento y prueba jurídica. Antes había estado en el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alabama, donde estaba también en la cátedra de Derecho y fue codirector del programa de la Facultad de Derecho sobre Derecho Interdisciplinario. También fue presidente de la sección de prueba de la Asociación Americana de Prueba. Ha escrito 2 libros sobre enfoque analítico de la prueba y más de 60 artículos, ensayos y capítulos de libros. El profesor Pardo, le damos la bienvenida, pues, si tiene usted la palabra. Muchas gracias por esa presentación, muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este gran congreso. Estoy asombrado con la amplitud de los temas que se van a tratar y también los grandes oradores que tenemos de todo el mundo. Es una gran sala, creo que sí, me pueden oír bien si hablo a este volumen, sí. Gracias. Pues he tenido el placer de conocer a Michele, lo pude conocer en 2011 aquí en Girona, Michele Tarufo, y también en 2019 por escrito en la revista internacional de prueba y también es para mí un honor pues estar en un congreso con su nombre y en tener también la tarea de dar la primera presentación para este acto. Mi tema de hoy es la relación entre la epistemología legal por una parte y el proceso de la prueba legal por otro. Con epistemología legal me refiero a los conceptos e ideas de la epistemología, por ejemplo, conocimiento, justificación, garantía, seguridad, sensibilidad, para eliminar aspectos de la prueba legal. Y prueba legal me refiero al proceso legal regulado por el derecho probatorio, por el que los derechos en cuestión se prueban para efectos legales. Mi presentación será amplia y voy a intentar esbozar algunas de las posibilidades y algunas de las limitaciones al utilizar la epistemología o la filosofía en general para el conocimiento del derecho. Para basar a la presentación hablaré de la filosofía de Larry Laudan como ejemplo y luego aplicaré las lecciones de ese debate a los trabajos más recientes sobre epistemología legal. Pero primero hablaré en detalle del derecho probatorio como yo lo entiendo y algunas de las formas en que la epistemología puede eliminar ese proceso. La discusión no pretende ser una visión general exhaustiva y voy a centrarme en una visión concreta en que la epistemología legal puede verse como una continuidad del derecho probatorio o los relatos de la prueba en sentido teórico. Hablaré de ideas y herramientas, así como herramientas también de otras disciplinas académicas que nos pueden ayudar a entender mejor la prueba legal y esa sería también para criticarla y mejorarla.
hay dos salvedades importantes antes de empezar. Para empezar, que me voy a centrar en las formas en que la epistemología puede ayudar a entender el derecho. Solo describo la epistemología legal como un continuo con el derecho probatorio en general. Esto es una referencia al filósofo Quines, conocido por su filosofía también sobre el derecho probatorio, y también otra idea metodología de su metodología es la del receptáculo de la prueba. Él hablaba de la epistemología y la psicología, y la relación que tienen. La epistemología contiene y utiliza la psicología y otras informaciones empíricas, y la psicología simultáneamente también estudia y contiene aspectos de la epistemología. Sugiero una contención recíproca similar entre el derecho y la epistemología. El tema es que puede haber razones internas de la filosofía para que los filósofos hablen de ejemplos de derecho que puedan arrojar luz sobre ideas que no quizás arrojen mucha luz sobre el derecho. Pero no me voy a centrar en eso, me voy a centrar más en qué uso pragmático o teórico de estas aplicaciones se puede tener para el derecho. En segundo lugar, me voy a centrar en la prueba legal como se produce en Estados Unidos. No hago derecho comparativo, pero espero que mi presentación de la epistemología legal y la prueba legal en Estados Unidos pueda ofrecer algunas lecciones generales. En general, voy a enfatizar, de hecho, que parte del reto y algunas de las limitaciones de aplicar la epistemología a la prueba legal es el no describir bien las complejas prácticas, doctrinas y reglas que constituyen la prueba legal en distintas jurisdicciones. Y para ilustrar esto, hablaré de estándares de prueba y de la suficiencia de la prueba en Estados Unidos como ejemplo. Así que voy a tener tres partes principales en mi presentación. Primero esbozaré la prueba legal como yo la entiendo. En segundo lugar, hablaré de la epistemología legal de Larry Louden. Y en tercer lugar, hablaré de trabajos más recientes en epistemología legal. Así pues, empiezo con la prueba legal. Por prueba legal entiendo el proceso formal regulado por el derecho probatorio que puede cuestionar los hechos que se consideran o no probados para efectos legales. La prueba legal tiene muchos componentes, prácticas, reglas, doctrinas que varían en distintas jurisdicciones, pero yo voy a empezar con una imagen, una idea sencilla. La presentación de la prueba por una parte y la carga de la prueba por otra. En esta imagen se ha probado un hecho y el valor probatorio, la calidad de la prueba satisfacen o sobrepasan los estándares aplicables de la prueba y no se ha probado que se quede corta, que no llegue. En Estados Unidos hay 3 estándares comunes de prueba, cada uno de ellos se emplea de forma bastante ambigua o vaga. Está la preponderancia de la prueba convincente y la prueba de más allá de una duda razonable. Y estos estándares, estos niveles, se aplican a los elementos de una causa, de una acción penal normal. Y la idea básicamente es que la preponderancia de la prueba intenta tratar a las partes de la misma forma con respecto al riesgo de error. Al entrar en los hechos que parece probar, que parece demostrar una prueba, se pone en una balanza, digamos, y los estándares de la prueba intentan ir en una dirección concreta, imponiendo un estándar convincente o más allá de la duda razonable. Así que en una imagen sencilla, cuando le preguntamos a un juez, a un jurado que decida si basándose en la prueba admisible se puede considerar probado un hecho, entonces la epistemología puede ayudar a aclarar algunos aspectos de esta imagen. Por una parte, la calidad de la prueba, si tiene valor suficiente. También nos puede hablar de los estándares de la prueba y de lo que requieren. Y también nos puede hablar de cómo las dos cosas se encajan y el motivo por el que se conectan. Yo suelo emplear la distinción entre el análisis de micronivel y de macronivel. El de micronivel sería las pruebas individuales, analizar su valor probatorio y su fuerza, mientras que a macronivel, el nivel macro, sería si el caso en general se necesita y si hay una carga y un estándar de prueba suficiente. ¿Por qué la epistemología puede iluminar o puede darnos más comprensión? Pues porque
La investigación se puede hacer mejor o peor desde el punto de vista epistémico. Se pueden cometer errores en este proceso, errores al valorar el valor probatorio de las pruebas, errores al llegar a conclusiones sobre si la prueba como conjunto necesita o llega al estándar de la prueba, y también para si los hechos se han probado o no a efectos legales y si se corresponden con la realidad. Pero para entender cómo estas cuestiones epistémicas se plantean en un sistema jurídico, hay que tener en cuenta algunos detalles. Si el análisis pretende arrojar luz o ayudarnos a entender ese sistema, centrándonos en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, una cuestión importante tanto en casos penales como civiles es si la prueba es suficiente o no, o si es adecuada o no según el estándar de la prueba. Y cuando hablo del derecho en Estados Unidos, simplifico mucho en cierto sentido porque es distinto a nivel federal o a nivel de cada estado. La justicia puede cambiar, pero me voy a centrar sobre todo en el nivel general federal y en algunas cuestiones constitucionales que se aplican a nivel más general. Al valorar la suficiencia de la prueba, como doctrina legal, los tribunales en Estados Unidos suelen pedir si un jurado razonable, según la prueba, puede encontrar el hecho cuestionado que cumple el estándar de la prueba. Por ejemplo, si un jurado en un tribunal de un contrato civil puede decir que hay preponderancia de la prueba, o lo mismo también en un juicio penal. Si un jurado razonable no puede encontrar que una parte sea culpable, es decir, que con la prueba no llega a cumplir esos requisitos, entonces se acaba el caso. Por ejemplo, la absolución en casos penales en que no haya revisión de la suficiencia por consideraciones constitucionales en Estados Unidos. Estas valoraciones de la prueba por parte de los jueces son críticamente importantes antes del juicio, durante el juicio y después del juicio, porque pueden decidir si un caso llega a la vista o no, o si llega a un jurado para que tome una decisión, o si el veredicto del jurado se puede mantener o se cuestiona como cuestión de derecho. Entonces, los jueces sobre la suficiencia, a veces esto se determina por temas epistémicos. A veces la prueba es lo suficientemente fuerte, a veces no lo es, en función del estándar de la prueba precisamente. Estas son decisiones también sobre un hecho cuestionado, está probado o no a efectos legales, y es parte integral de la prueba legal, tanto como lo que se ha investigado durante un juicio. Para entender además el proceso de la prueba en Estados Unidos, tanto a nivel de los juicios como en las revisiones de suficiencia, hay que entender que el proceso en su conjunto se estructura en torno a las explicaciones ofrecidas por las partes en un sistema adversarial. Según la presentación de las partes y los principios rectores del caso, las partes ofrecen explicaciones, normalmente relatos de los hechos cuestionados. Entonces se explica lo que ha pasado en función de la prueba disponible y la prueba se puede utilizar para cuestionar o apoyar esas explicaciones. Según la teoría de plausibilidad cuestionable que hemos explicado, se pueden entender mejor los estándares de la prueba como unos umbrales explicativos dentro de este proceso. La preponderancia de la prueba básicamente requiere tener la mejor explicación posible de todas las explicaciones en competencia e imponer los umbrales más altos. Por ejemplo, una explicación de una defensa plausible puede decir que hay una duda razonable aunque no sea mejor que la de la acusación. También he mostrado en trabajos recientes, en un artículo, por ejemplo, que se llama ¿Qué hace que la prueba sea suficiente?, que los jueces evalúan la suficiencia epistémica de las pruebas en función de estas consideraciones explicativas y preguntan cosas como si un jurado razonable podría encontrar las explicaciones mejores que la alternativa en función de la prueba. Es importante tener en cuenta tres detalles importantes sobre este proceso. En primer lugar, que el umbral para la suficiencia epistémica es mínimo. Los tribunales imponen un umbral mínimo en función de lo que podría pensar un jurado y no piensan en la decisión definitiva según una prueba ni maximizar la racionalidad en ningún sentido significativo. En segundo lugar, el contexto epistémico es permisivo en el sentido de que en casos con suficiente prueba que llegan a jurado, por ejemplo, cualquier resultado va a ser permisible desde el punto de vista epistémico, es decir, la prueba va a ser suficiente o adecuada para apoyar
las conclusiones que sean. En tercer lugar, el proceso depende en gran medida del sistema adversarial, no solo para generar pruebas, sino también para ofrecer las explicaciones en competencia para la investigación. Los jueces y los jurados pueden decidir sobre las explicaciones no avanzadas por las partes, pero que no tienen que hacerlo. Estos hechos también basan la prueba legal en Estados Unidos y cómo se estructura. Yo he dedicado tiempo a explicarlo en detalle esto, porque en mi opinión esto se ha olvidado en la epistemología reciente que habla de la prueba legal y que se centra sobre todo en la investigación, en la instrucción durante un juicio y no tanto en las conclusiones epistemológicas correctas. En este contexto, en que para saber si la prueba es suficientemente desde el punto de vista epistemológico y los hechos están o no probados, la epistemología puede ofrecer motivos, razones para prácticas que luego se expliquen, pero cuando se utiliza para ayudarnos a eliminar o entender aspectos de la prueba legal, puede modelar incorrectamente este contexto más general. Así pues, lo que pretendo es, a partir de esta imagen de la prueba legal en Estados Unidos, hablar de la epistemología legal, centrándome en primer lugar en detalle en Larry y Louden y luego pasando a trabajos más recientes. Así pues, apoyo a la epistemología de Larry Louden. Después de una carrera distinguida como filósofo científico, Larry Louden más adelante habló del derecho probatorio, criticando el proceso de prueba en los casos penales en Estados Unidos, centrándose sobre todo en el derecho penal y el estándar de la prueba en Estados Unidos. A pesar de la conexión implícita entre el derecho probatorio, la prueba legal y la epistemología, cuando Louden se fijó en el derecho, la academia no había utilizado la epistemología moderna para el derecho probatorio. Había algunas excepciones, hasta Jeremy Bentham, que escribió que el campo de la prueba no es distinto del campo del conocimiento. Pero en 2006, en su libro Verdad, Error y Derecho Probatorio sobre epistemología, Louden escribió plausiblemente, y cito, que la epistemología legal existe como un campo de investigación o instrucción. Y entonces, en parte, fue responsable de la explosión del trabajo académico sobre epistemología legal en los últimos años. No fue el único filósofo que escribió sobre derecho probatorio en aquel momento. También otros como Alvin Goldman, Judith Thompson, Jonathan Cohen, Susan Hack, Brian Leiter, Scott Brewer, Fred Schauer y muchos otros, pero en mi opinión el trabajo de Louden fue crítico para inspirar interés sobre la filosofía jurídica. En su biografía sobre el gran filósofo H. L. Hart, Nicola Lacey cita a H. L. Hart y dice que su propio trabajo, y cito, es vender la filosofía legal a los abogados. Pero como mi colega John McCallen documenta, parte del legado suyo también fue venderla al derecho a los filósofos. Y lo mismo vemos en el caso de Larry Louden y la epistemología legal. También se la vendió a los académicos de la prueba y el derecho a los filósofos. La explosión del trabajo en epistemología legal en los 2 últimos años por académicos y filósofos es en parte un testamento de su legado. Ya no es cierto, como dijo Louden en su libro de 2006, que la epistemología legal tenga miedo de existir como campo de investigación. Mencionaré algunas de las perspectivas de Louden sobre epistemología legal y me centraré en algunas limitaciones sobre su análisis para entender la prueba legal a partir del contexto que he designado en la primera parte. Y luego hablaré un poco también de la crítica y limitaciones similares también que se plantean en trabajos filosóficos más recientes en este ámbito. Así pues, algunas perspectivas importantes del trabajo de Louden. En primer lugar, Louden argumenta que los estándares legales de la prueba no deberían centrarse tanto en el estado de ánimo del investigador, es decir, la duda, por ejemplo, la convicción, la certeza, y tenían que centrarse más en aspectos de la prueba que justifican o garantizan que alguien tenga aquel estado de ánimo en concreto. Este análisis dirige nuestra atención hacia las dimensiones epistemológicas de la prueba legal. En segundo lugar, al teorizar sobre la prueba legal y los errores, Louden
explica una distinción importante entre los errores probatorios y los errores materiales. Se puede cometer un error en aplicar el estándar de la prueba, por ejemplo, cuando se encuentra que un acusado es culpable más allá de una duda razonable, cuando las pruebas no dan en ese sentido, eso sería un error probatorio, o puede ser porque una decisión de instrucción no coincide con la realidad, eso sería un error material. Lauden clarifica que ninguno de los errores implica al otro. Puedes tener un error probatorio sin un error material y puedes tener un error material sin un error probatorio. Y aclara además que los académicos sobre el error suelen confundir ambos. En tercer lugar, aclara también e ilumina la presunción de inocencia y argumenta convincentemente, en mi opinión, que la presunción se entiende mejor como una tabula rasa epistémica probatoria y no como una prueba en que la presunción de una inocencia material o de una prueba de la culpa. Parte de su trabajo, en parte con Allen, también ilustra algunos de los costes asociados a las absoluciones en casos penales y también los límites concepcionales de las Blackstone ratios, de las ratios de Blackstone en estos sentidos. Yo hablaré de estos análisis del estándar de la prueba en Estados Unidos, el sistema jurídico en el que se centra principalmente Lauden. En primer lugar, su análisis del estándar de prueba intentó reducir y aislar aspectos de la ley que no pueden reducirse ni separarse del proceso probatorio en general. Por ejemplo, Lauden argumentó que la función del estándar de la prueba debería ser distribuir los errores de instrucción entre las partes y, en segundo lugar, que ninguna de las reglas pueden servir a su función. Este fue un tema constante en su análisis que apareció en su libro de 2006, también en su ensayo de 2015 que presentó en Toronto y en su libro de 2016 sobre también errores probatorios. En la primera parte decía que el estándar de la prueba no es un error, no es un dispositivo para reducir los errores. La reducción de errores debería dejarse, por ejemplo, a las reglas de admisibilidad y otros dispositivos. Y también dijo que el estándar de la prueba funciona solo para desplazar los errores que se producen en una dirección concreta. En mi opinión, esto es incorrecto desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque además de asignar el riesgo de los errores, el estándar de la prueba también puede afectar al número total de errores que crea un sistema. Por ejemplo, la preponderancia de la prueba, este principio se entendió bajo algunas condiciones que podía reducir los errores totales o minimizar el número total de errores. Y esto eleva el estándar. Entonces, elevar el estándar de la prueba puede dar lugar a más errores. ¿Por qué? Porque los veredictos es más probable que sean ciertos según la prueba, pero que se asuman como falsos por derecho. En la segunda parte argumentaba que toda la asignación de errores debería canalizarse en el estándar de la prueba y que entonces todas las reglas de la prueba y las prácticas que puedan tener un efecto asimétrico, por ejemplo, que puedan favorecer sistemáticamente una de las partes, la acusación o la defensa, deberían eliminarse. Esto lo llamaba como mejoradores de la carga o reductores de la carga. Es un ejercicio filosófico interesante, pero en mi opinión es también una fantasía epistémica. Sería prácticamente imposible eliminar todas las reglas o prácticas que sistemáticamente ayuden más a una parte que a otra, y el hecho de que muchas de estas reglas sean derechos constitucionales de Estados Unidos y privilegios probatorios bien establecidos también se me antoja como algo que no nos permita ni empezar en este sentido. Pero creo que sería más útil y más realista hablar del riesgo del error en el sistema en su conjunto y del estándar de la prueba como un mismo componente. Y esto es porque algunas de las otras limitaciones que hay con el análisis. Por otra parte, el análisis de Lauden, aparte de ser reduccionista, como he comentado, que intenta reducir toda la asignación de errores al estándar de la prueba y no más allá, también da por supuesta un tipo de precisión para el estándar de la prueba que me parece ingenuo en el mejor de los sentidos y que va en contra de la explicación que comentaba antes de las pruebas. Critica el principio de más allá de la prueba razonable por su imprecisión y vaguedad. No habla de una formulación verbal específica, sino que dice que los estándares deberían informarse por las frecuencias y daños asociados a las falsas condenas y falsas absoluciones. Y luego su análisis da por supuesto
que un estándar preciso de la prueba penal tendría que dar lugar a una proporción normal de errores. Y utiliza este análisis para decir que el principio de más allá de la prueba razonable en Estados Unidos es demasiado alto y debería rebajarse. Otros académicos han criticado a Lauren en este sentido. Comentaré a dos. George Garner, uno de los también presentadores de esta semana, que hace una crítica sobre la información empírica sobre estadísticas de crimen de Lauren, y Diego De Becci, que también tiene un artículo que apunta a una tensión interna entre las afirmaciones de Lauren de que el principio de más allá de la duda razonable es subjetivo y vago por una parte, y que luego también cuando habla de las falsas absoluciones basadas en la aplicación incorrecta de la prueba, y hay una tensión entre una cosa y otra. Yo lo que quiero centrarme en esta presentación es en la incoherencia entre este intento de precisión y la imagen de la prueba legal en Estados Unidos que he esbozado antes. El análisis de Lauren es incoherente con la relación y la aplicación de los estándares de la prueba, que básicamente sería una evaluación epistémica. El contexto también para la suficiencia de la prueba es un estándar mínimo de permisibilidad epistémica en un sistema adversarial. Pero podrían decirme, ¿y qué? Estamos aquí para cambiar las prácticas, no para explicarlas, pero yo creo que no es exactamente así. Lauren intentaba cambiar aspectos concretos de la prueba legal en Estados Unidos. En este sentido, el estándar de la prueba en casos penales y también algunas reglas de admisibilidad y procedimentales, dejando las características de la prueba legal mantenidas, incluidas los juicios con jurado. El problema es que el estándar de la prueba puede implantarse con precisión o no para dar lugar a la proporción deseada de errores. Por ejemplo, pues 8 falsas absoluciones por cada falsa condena, lo que sea. Y en función de las características epistémicas de las pruebas es en lo que se basa esto y no en convicciones. Si el juez quiere saber con precisión si la prueba llega al estándar necesario, no le queda nada al jurado para hacer. El juez aplica los estándares y produce el resultado deseado. El único motivo posible para tener un juicio con jurado es preservar el poder en Estados Unidos del jurado para absolver o condenar basándose en el estándar de la prueba. Pero si el juez no puede decidir si un estándar de prueba es necesario en un caso dado, que parece más plausible, volvemos a la estructura de evaluar la suficiencia de la prueba. Un contexto de permisibilidad epistémica en que cualquier resultado está permitido y que implica el umbral mínimo y que dependerá mucho del sistema adversarial. Pero si esto es así, entonces no está claro cómo el sistema puede dar lugar a una proporción normal de errores, incluso con un estándar de la prueba adecuado. En ese sentido, Lauren también no llega a apreciar el estándar de la prueba explicatorio que yo comentaba antes. Lauren estaba familiarizado con lo que llama inferencia de la mejor explicación en la filosofía de la ciencia, y sus críticas y sus limitaciones en ese contexto. Él realmente era un crítico importante de la filosofía de la ciencia en esa bibliografía y daba por supuesto, erróneamente en mi opinión, que esta idea opera de forma similar en ambos contextos, en la ciencia y en el derecho, y entonces critica la posibilidad de que la inferencia de la mejor explicación pueda arrojar luz sobre los casos penales y la prueba. Por ejemplo, cuando una cosa se cree que es la mejor explicación, pero no se prueba más allá de la duda razonable, o cuando no es la mejor explicación, pero sí que no provoca una duda razonable. Pero esta crítica lo que no tiene en cuenta es que el derecho puede utilizar derechos e ideas similares que se encuentran en la filosofía y que no coinciden con las características de la filosofía o de la ciencia. En Estados Unidos, los umbrales para el estándar de la prueba, del juicio y también para la revisión de la evidencia probatoria no realmente no son los mismos que en los de otros países, especialmente para los estándares más elevados de la prueba. Las explicaciones tienen que ser más fuertes que las alternativas y, por tanto, las explicaciones de la defensa en un caso penal tiene que tal vez generar esa importancia de los estándares. La lección que podemos
podemos aprender aquí es que las características de un concepto, de una idea, pueden ser retos o preocupaciones en nuestros contextos filosóficos, pero tal vez al aplicarlos al sistema jurídico la cosa difiera. Las ideas pueden brindarnos herramientas útiles para eliminar o hacer explícitos aspectos epistemológicos de la ley, aunque no acaben de encajar con los usos o con las características necesarias en otros contextos filosóficos. Para saber cómo hacerlo, hay que atender detalladamente los detalles de un sistema jurídico concreto. Yo creo que hay 3 lecciones que podemos aprender y luego una cuarta metalección para cómo la epistemología jurídica puede arrojar luz en este sentido. Una lección es el peligro de intentar reducir o aislar las características de la prueba legal o jurídica que no se pueden hacer, como por ejemplo la asignación del riesgo. La segunda tiene que ver con la ilusión o el espejismo de pensar que una regla compleja como el estándar de la prueba puede tener unos límites muy estrictos cuando no puede ser así. El tercer aprendizaje es esta falta de encaje a veces que no necesariamente es un problema cuando se aplica al sistema jurídico. Y la metalección es el riesgo de que esta descripción de los fenómenos jurídicos acaben siendo demasiado influenciados por la parte filosófica. Ahora me gustaría acometer un debate sobre cómo podemos aplicar la epistemología jurídica a la ley desde la perspectiva académica, viendo si esto nos ilumina o nos ayuda a entender la prueba en los Estados Unidos. Si me lo permite el tiempo, me centraré en 4 ejemplos. La prueba estadística, la preponderancia del estándar de la prueba, la seguridad epistémica y el concepto de conocimiento. El primer ejemplo tiene que ver con los filósofos que se plantean la prueba estadística y la distinción entre la prueba estadística y no estadística. Mucha de la bibliografía se centra en explicar la paradoja que surge en los casos hipotéticos cuando se trata de la prueba estadística, como por ejemplo una empresa de autobuses en las que se nos dice, por ejemplo, que simplemente tenemos que entender como evidencia, como prueba que la compañía es la culpable. Pero el caso es que a veces con una cifra estadística como un 70%, eso parece ser superior al estándar de la prueba porque se supone a veces que tiene que ser el 50%, pero la intuición es que eso no es suficiente para respaldar la responsabilidad. Y algunos académicos creen, y yo también, que tenemos que intentar a veces explicar las cosas de una forma hipotética, pero los filósofos, me disculpo también por introducir este complejo fenómeno pero es muy interesante la parte filosófica, pero no sé hasta qué punto se aplica a la prueba jurídica, por lo menos en Estados Unidos. Christopher Smickelclock demostró, por ejemplo, que no hay una distinción entre la prueba estadística y no estadística en la jurisprudencia estadounidense. Se trata más bien de las pruebas que son fiables o no fiables. El objeto que explicó o analizó en la bibliografía era una serie de cartografías que realmente no se aplicaban. Pero incluso si tomamos las hipótesis por sí mismas, no hay una paradoja si empezamos con una idea sobre la prueba que sea correcta. Esta imagen de la prueba correcta nos ayudará a entender por qué no hay paradoja. Se cree que hay una paradoja por la combinación de 2 premisas. Una, que la estadística, el 70%, es el valor probatorio. Y 2, que el estándar de la prueba es un umbral probabilístico del 50%. Pero si ninguna de estas premisas es correcta, entonces ahí desaparece la paradoja. Y en este caso, en el caso que se les decía de la compañía de autobuses, realmente no se aplicaba ninguna de estas premisas porque ninguna era cierta. Había que buscar la plausibilidad de la prueba en otras cosas. En las paradojas estándares, los
Las hipótesis son casos no especificados sin suficiente información sobre el caso para decidir en un sentido u otro en cuanto a lo que hay que hacer a la hora de dictar una decisión. Y por ello sigue sin haber consenso en estos ámbitos. Esta bibliografía puede presentar algunas de las limitaciones que mencionaba antes y que también las limitaciones que Lauren mencionaba, pero es importante realmente tener en cuenta que la prueba estadística tiene ahí la ilusión de la idea que se pueden definir las cosas de una forma muy clara, la prueba estructural con los detalles sobre el estándar de la prueba. Este debate puede ser válido filosóficamente, especialmente nos puede ayudar a entender las paradojas, por ejemplo, que se aplican a la lotería en la filosofía, pero no nos cuenta mucho qué podemos hacer con la prueba jurídica en los Estados Unidos. Dejando aparte el tema de la prueba estadística, la bibliografía sobre la epistemología jurídica ha arrojado ideas interesantes sobre el estándar de la prueba y las características probatorias. El segundo ejemplo tiene que ver con la preponderancia del estándar de la prueba. Mucha de la bibliografía epistemológica no acaba de entender la parte de la Inquisición porque se pierde algunas de las características que decía antes, como la estructura explicativa del proceso de la prueba o luego, por ejemplo, la valorancia de la adecuación de la prueba y el papel de las partes a la hora de dar explicaciones al respecto. Quisiera mencionar ejemplos, por ejemplo, el de Yara Moss y Georgie Gardner, que en mi opinión se acercan a describir con exactitud la prueba jurídica y la forma de tenerla en cuenta. Ambos lo hacen de formas distintas, adoptando un marco epistemológico alternativo que conecta con el hecho de que la prueba jurídica es comparativa, en el sentido que depende de la comparación con explicaciones alternativas de los hechos disputados. Pero ambas posturas dejan de lado algunos de los detalles importantes que, en mi opinión, no puede descartarse. La preponderancia del estándar de la prueba, nuevamente, tienen que tratar a las partes de una forma equitativa en lo que concierne al riesgo de error. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y, de hecho, hay que elegir entre explicaciones distintas de las partes. Se tienen o no que barajar otras hipótesis, pero por lo menos las dos conflictivas. Y hay que preguntarse siempre si un jurado razonable encuentra una postura más probable que la otra. Según Moss, la prueba jurídica normalmente se prueba por esta preponderancia de la prueba, teniendo conocimiento de que el hecho disputado es más que el 0,5 en términos de probabilidad. Es decir, aquella persona que baraja la probabilidad tiene que creer y creerlo de una forma razonable, pero el problema de la preponderancia de la prueba desde el punto de vista práctico no encaja con lo que se hace a la práctica. La ley puede creer que un hecho está probado por la preponderancia de la prueba en ausencia de conocimientos fehacientes. Además, a veces no se tratan a las partes de una forma equitativa en cuanto al riesgo de errores. Esto, además, concede demasiado riesgo porque las partes, no solamente las civiles, sino también las penales, todas las partes dependen muchísimo de la invisibilidad a veces de la prueba. Hay problemas con la visibilidad de las pruebas. De hecho, puede que una de las partes crea que un juez crea que algo es razonable, pero la parte puede acabar perdiendo porque quien está determinando la probabilidad no sabe que la probabilidad del hecho disputado es más del 0,5 y en este caso nadie tiene idea de probabilidad sobre realmente cuál es la probabilidad del hecho disputado. Gardner tiene una explicación alternativa que evita algunos de estos errores porque no requiere conocimiento y no requiere cuantificar el estándar de preponderancia, requiere que la parte con la carga de la prueba aporte pruebas suficientes para descartar la posibilidad de errores. La explicación alternativa que tiene que descartarse
Es decir, son aquellas explicaciones que se descartan ante una más preponderante, menos falsa, la que menos espera ver el juez se descarta también a veces, o la que tiene más peso en lo que concierne a la falta de dudas. Pero este marco filosófico requiere mucho también la carga de la prueba y tiene también riesgo para las partes, porque requiere que, por la preponderancia de la prueba, se descarten las explicaciones alternativas. En primer lugar, en Estados Unidos, los tribunales no tienen que tener en cuenta las explicaciones alternativas para argumentos no esgrimidos por las partes, y a veces no se requiere de una forma necesaria el hecho de sopesar y descartar los escenarios alternativos, solamente se tiene en cuenta el más plausible. Tal vez hay motivos para preferir esta postura, pero se trata de una forma demasiado descriptiva de aplicarse a la preponderancia de la prueba, por lo menos en Estados Unidos. Pero yo he utilizado estos ejemplos porque se acercan mucho más a los que he encontrado en la literatura filosófica. En concreto, reflejan algunas, pero no todas, las estructuras de la prueba, pero pierden los sistemas adversariales en los sistemas estadounidenses y asignan el riesgo de la desviación del estándar. Mi último ejemplo se centra en la forma en lo que los conceptos epistemológicos se pueden aplicar a la prueba jurídica, aunque difieran en cuanto a las características de la epistemología. Tiene que ver también con lo que acabamos de contar del estándar de la prueba y mi debate sobre Lauren. Hablamos de la seguridad epistemológica y el concepto de conocimientos. Hablamos ahora de las herramientas para explicar las características de la prueba. Mucha de esta bibliografía se ha centrado en el debate estadístico que he mencionado antes, pero ahora quiero apartarlo por un momento y centrarnos en plantearnos otra pregunta. ¿Hasta qué punto cualquier noción puede ayudar a estas microcaracterísticas de la prueba, como el valor probatorio? La epistemología y estos conceptos se utilizan para analizar las creencias verdaderas, empezando con una creencia verdadera y planteándose si se puede aplicar a escenarios alternativos o mundos plausibles en los cuales esta creencia es incorrecta, con escenarios posibles en los que algo es falso, pero la persona sigue creyendo que es verdadero, y la seguridad epistemológica se plantea hasta qué punto realmente es cierto o falso, como con el debate de Lauren y la parte estadística. Aquí lo que vemos es que la aplicación a la prueba jurídica no acaba de encajar con el uso y las características de estos conceptos en otros contextos más epistemológicos. Es decir, puede que alguna parte de una prueba, como por ejemplo un testigo, puede ser verdadero o falso, pero nos podemos, por ejemplo, plantear, asumiendo que esto es verdadero, con influencia, ¿podría alguna parte de esta prueba ser segura o ser suficiente? ¿Y en qué otro mundo alternativo, en qué otra hipótesis alternativa esto sigue siendo plausible? Y es difícil responderlo, pero en la prueba jurídica las posibilidades nuevamente tienen que ver con los escenarios alternativos avanzados por las partes, aunque no acaben de encajar totalmente con el análisis filosófico. Con ello en mente, lo que yo esgrimo es que la seguridad epistemológica, aunque no sea totalmente igual que la filosófica, realmente nos puede arrojar luz sobre el valor probatorio de las pruebas. ¿Y por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, que alguien identifique la foto de un sospechoso como la persona que ha cometido el crimen, pero a veces podría ocurrir que no haya ningún tipo de fotografía disponible. Y aunque esto fuera cierto en una hipótesis, a veces no tiene valor probatorio. ¿Y por qué? Porque, claro, sabemos que realmente, si se le muestra a la persona otra fotografía que no es la adecuada, esto puede dar lugar a resultados falsos. Y realmente hay que tener responsabilidad. Algo como, por ejemplo, las
situaciones contrafactuales tienen que ser importantes. Es plantearse especialmente cuáles son las situaciones ciertas y cuáles son las contrafactuales. En este sentido, el valor probatorio tiene que plantearse cuál es el valor más plausible, pero realmente tenemos que plantearnos otras características de la prueba, como si existiría esta prueba en un escenario que sea más cercano al plausible, y también tener en cuenta todos los valores adicionales. En este ejemplo de la seguridad probatoria, aquí realmente tenemos que ver que incluso que si no encaja exactamente con la parte de la epistemología, barajar estos conceptos y planteárnoslos nos pueden ayudar, porque el Consejo puede eliminar esta situación en la que a veces no hay suficiente valor probatorio. Como lo importante aquí es evitar tener un enfoque demasiado reduccionista. Mi cuarto ejemplo tiene que ver con el propio concepto de conocimiento. El conocimiento es otro ejemplo en el que la prueba jurídica puede compartir algunas características, pero no otras. Pese a esta falta de encaje, puede arrojar cierta luz sobre la prueba jurídica. La concepción tradicional del conocimiento ha justificado la creencia de esas tres condiciones. Hay que justificar una creencia, y cuando hablamos de la verdad, lo tenemos, por ejemplo, como un objetivo. Tenemos unos vértices en los cuales, por ejemplo, hay esta creencia que puede ser también algo distinto, como la aceptación. Puede haber cierto modo de justificación, nivel de justificación en función de la prueba. Por tanto, tenemos características que parecen a veces similares al conocimiento, aunque no requieren creencias y aunque tienen un nivel de justificación diferente. En la epistemología, estas tres condiciones, justificar una creencia, pueden no ser suficientes para el conocimiento cuando hay una brecha entre la prueba que estamos justificando y la verdad. Hermann Gandier lo demostró claramente, y dando ejemplos al respecto. Lo que yo arguyo es que hay una conexión parecida, pero que además en los ejemplos extremos, por ejemplo, cuando la persona acusada, por ejemplo, resulta que es culpable y es condenada, puede que haya una serie de pruebas falsificadas, pero sigue habiendo un problema con el veredicto. Y entonces hay que trazar similaridades entre el conocimiento y la verdad jurídica. Pero además de justificar la prueba y la verdad, para que haya un veredicto adecuado, tiene que haber una conexión adecuada entre la prueba y la verdad. Para entender mejor la prueba jurídica, tenemos que ver que esto se aplica incluso si hay otras nociones como la justificación o la creencia que también están entrando en juego. De esta forma se pueden eliminar aspectos de la prueba jurídica, incluso si no encaja con sus usos en otras partes. Para ir concluyendo, quisiera decir que he presentado aquí una imagen complicada de la relación entre la epistemología jurídica y la prueba jurídica, teniendo en cuenta la perspectiva de los académicos y planteándonos si esto nos puede ayudar a entender mejor los conceptos. Desde esa perspectiva he abordado las lecciones generales de aplicar la epistemología al derecho. Por supuesto, está el derecho de intentar aislar características de la prueba que no se pueden reducir o aislar. El segundo tema que he planteado es la ilusión de la precisión, pensar que hay características complejas o prácticas como el estándar de la prueba que pueden tener límites delimitados cuando la cosa no es así. La tercera lección es que hay una falta de alineación entre conceptos teóricos y cómo se aplican a la ley, pero que eso no necesariamente tiene que ser un problema jurídico. También he intentado avisar del riesgo de describir incorrectamente estos fenómenos que son objeto de la investigación epistemológica. La imagen que yo les he presentado no es una imagen fácil, pero realmente se trata de barajar todos esos conceptos y prestar atención a
los detalles complicados del proceso probatorio en un sistema jurídico concreto y aplicar la epistemología al derecho puede recordar, en cierto modo, la filosofía de la física, que tiene que ver con la combinación de herramientas abstractas, por un lado, con conocimiento detallado y especificado de fenómenos complejos, por otro lado. Las complejidades también nos permiten colaborar, crear la colaboración entre los especialistas en varias disciplinas. Y terminaré volviendo a Larry Loudon. Larry Loudon tenía un enfoque bastante parecido. En lugar de aplicar una teoría o teorías de la filosofía a la ciencia, lo que hizo Larry fue analizar la prueba en Estados Unidos e intentar aplicar la epistemología para arrojar luz en estos aspectos. Y es exactamente lo que yo intento hacer. Para mí es un placer haber podido aprender de él. Me sabe mal que no pueda estar aquí para corregirme, pero espero que algunos de ustedes en el público sí pueden hacerlo. Muchas gracias. Thank you, Professor. Gracias, profesor Pardo. Ahora iniciaremos entonces el debate. Recordamos que hay la opción de hacer preguntas y también de levantar la mano directamente por la aplicación. Entonces empezaremos aquí con la primera pregunta. Esperaré para que... This one is in English. Esta pregunta es en inglés. Así que la cuestiones como la justificación parecen apartarse bastante de las preocupaciones prácticas, como por ejemplo el cómo queremos que los errores se distribuyan según su severidad. En ese caso, ¿cómo puede la epistemología ser útil para arrojar luz sobre los estándares de la verdad, los estándares de la evidencia? Sí, las nociones epistemológicas como la justificación, la garantía y otras parecen estar bastante separadas de las preocupaciones prácticas. Y hay que ver cómo queremos que se distribuyan los errores en función de su severidad. ¿Cómo, pues, puede la epistemología utilizarse para arrojar luz sobre los estándares de la prueba legales? ¿Se me oye? Micrófono, por favor. How about now? Ahora sí. Gracias. Tal y como yo lo veo, hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, la conexión entre los conceptos epistemológicos, las ideas, y la verdad o la precisión fáctica. No necesariamente veo una tensión. De hecho, considero que el debate en torno a las ideas epistémicas sirven para la verdad. Se nos viene a la cabeza, por ejemplo, un veredicto justificado, que seguramente sea más cierto y verídico que uno injustificado, ¿verdad? Así que lo que yo considero es que muchas de las ideas epistémicas sirven papeles instrumentales en relación con la verdad. Esa sería mi primera respuesta, pero sí que parece haber una relación epistémica entre criterios epistémicos y verdad. Yo creo que un veredicto inseguro seguramente sea más falso que uno más seguro o verídico. La segunda cuestión tiene que ver con la asignación del riesgo de error. Y yo creo que en este caso la distribución tiene que decidir de lo fuerte o lo importante que tiene que ser la prueba, y se trata de tomar decisiones qué hacer cuando se alcanza un determinado nivel de prueba. Y yo creo que algunas ideas en la epistemología nos pueden decir si los umbrales impuestos por el estándar de la prueba o probatoria han estado satisfechos o no, y dónde fijarlos. En ese caso puede haber otras opiniones o elecciones políticas. Gracias. Yo tengo una pregunta propia también. En un estudio de 2015, usted describe cómo los miembros del jurado tienen que deliberar para ofrecer razones para mantener la mente abierta. Menciona usted que son deberes epistemológicos, obligaciones epistemológicas de un jurado cuando actúan como fiduciarios, ¿no? Dice usted.
son características similares a las de otros fiduciarios, como las de relaciones entre relaciones de confianza. En el derecho civil hay muchos autores en varios países que critican la institución del jurado. Teniendo en cuenta su necesidad, ¿considera usted que la verdad puede ser racional o irracional? Y en este sentido, ¿me podría decir usted si, en su opinión, nuestra confianza en el jurado puede considerarse racional? ¿Qué ocurre si un jurado decide no cumplir con estas obligaciones que acaba de describir usted? Debo decir que yo estoy a favor del jurado. Yo creo que los jurados pueden ser racionales y muy a menudo lo son. Esa es mi opinión. En cuanto a dar razones, esperamos que darnos razones mutuamente, ¿no? Para poder para deliberar. Lo que hay que observar sobre esta conexión entre prueba y el estándar probatorio es que la mitad de la prueba está ya en la mente de los miembros del jurado. Les pedimos que aporten sentido común, razonamiento y que agrupen o consoliden esas opiniones generando un conocimiento colectivo para poder deliberar. Esto aporta ventajas desde el punto de vista del grupo. Hay que verificar también la tarea del jurado. Siempre existe la posibilidad de que haya miembros que tengan una opinión divergente, pero en la bibliografía existente sobre jurados se apoya la idea de que los miembros del jurado son competentes, racionales y hacen un buen trabajo. Esa es mi opinión también, pero otros quizás no la compartan. Gracias. Otra pregunta por parte del público. ¿Cuál es la opinión del ponente sobre la posición del Lauden en relación con la filosofía de la ciencia? ¿Considera que puede afectar su posición sobre epistemología en derecho? Esa es una muy buena pregunta. No he pensado mucho sobre esta conexión. La conexión que analizo es el hecho de que había sido un crítico de la mejor eso influenció su visión sobre el derecho de un modo en el que no apreciaba las diferencias. Pero me gusta su trabajo, su obra en la filosofía de la ciencia, en el sentido de que la entiendo, pero no soy un experto. He aprendido muchísimo repasando las ideas de la filosofía de la ciencia con él. Y yo creo que hay otros aspectos de su obra en filosofía de la ciencia que podrían ser muy útiles para generar opiniones futuras en este sector. Así que animo a muchos académicos a que realicen un estudio en mayor profundidad. Gracias. Otra pregunta por parte del público. Si voy demasiado rápido, me avisa, ¿eh? No, ningún problema. Vamos encontrando el ritmo adecuado. La teoría de la utilidad sería el marco preferido o el único marco a partir del cual analizar la severidad del estándar de la prueba. Yo diría preliminarmente que no, que puede ser un marco interesante para pensar sobre los costes y los beneficios al pensar en resultados del pleito, del juicio, pero hay otros valores también que tienen un papel en decidir si tenemos un veredicto justificado y acertado. Puede implicar la participación de diferentes agentes, actores y otros valores políticos. Así que en ese sentido yo imagino que un marco de utilidad puede incorporar estos otros valores, pero no estoy seguro. Gracias. Esta tiene que ver con la seguridad. La seguridad se tiene que evaluar para valorar la verdad, para preguntarse si la inferencia es segura. Pero casi nunca sabemos con la seguridad que se haya cometido un crimen. ¿La seguridad es realmente aplicable o sirve para iluminar el proceso de la prueba? En el campo del derecho debemos reconocer la idea o el concepto que estamos trabajando y que es segura en el contexto epistemológico. Es decir, estamos asumiendo la verdad, suponiendo la verdad. Quizás no sepamos si es verdad o no y tenemos que preguntarnos otras preguntas, como por ejemplo, si fuera cierto esto, si fuera cierto lo otro. Si fuera cierto en este caso, ¿cómo de fácil podría ser que hubiera sido falso? Y esto nos dice ya algo. No todo, pero nos dice algo sobre el valor de la prueba.
Si repasa el ejemplo que di, y también hay otros ejemplos, por ejemplo, incluso si lo hacemos bien en un momento, si la prueba es consistente con muchas otras posibilidades que apuntan en la dirección contraria, entonces esto quizás afecte al valor de la prueba. Pero, por otro lado, si es segura, si se considera segura, es fiable, a través de las posibilidades contrafactuales, nos dice que la prueba es más contundente. Para que sea falsa, no puede ser falsa fácilmente. Tienen que haber ocurrido muchas otras cosas más para que soporten la idea de que no es una prueba aceptable. Es decir, que para aplicar el derecho tiene que ser consistente a su contexto. No hablamos de seguridad en muchos casos. Quizás la respuesta es no estamos hablando de la inferencia, la mejor explicación posible. Es esta complejidad con la que tenemos que jugar y hay que reconocerla. Quizás haya una inconsistencia en diferentes conceptos y quizás obtengamos opiniones distintas analizando el papel de la prueba en cada caso. A los presentes que las preguntas se pueden también hacer en castellano, pidiendo la mano directamente por la aplicación y le damos la palabra y el profesor puede utilizar el traductor. Otra pregunta por parte del público. ¿Existen similitudes o relación entre seguridad y la ratio de probabilidad laudesiana? Creo que sí, pero tampoco lo he pensado detenidamente. No sé si soy capaz de ofrecer una respuesta consistente o coherente a esta pregunta. Yo diría que no son lo mismo. Creo que el ratio de probabilidad, esta idea nos puede decir algo sobre la probabilidad de la prueba. Si un hecho fuera cierto y viceversa. Pero la seguridad trata menos sobre esto y más sobre el mundo de las posibilidades más cerradas. La facilidad de que pueda ser falso. No lo sé, tendría que pensarlo más. Gracias. ¿Qué papel pueden desempeñar los abogados en el debate más abstracto sobre teorías epistemológicas? Yo creo que pueden jugar diferentes roles. Uno de esos roles es aportar el conocimiento local de los detalles complejos de los sistemas jurídicos y sobre todo de los diferentes casos. Yo creo que una de las lecciones principales es que para poder aplicar las ideas filosóficas abstractas, para arrojar luz sobre la verdad jurídica, hay que destacar los detalles de cada caso y cómo pueden ayudar al razonamiento jurídico. Son detalles. Y ese conocimiento es muy necesario. Es un motivo para establecer una mayor colaboración entre abogados, filósofos y académicos o juristas, para entender mejor cómo todos estos conceptos, hechos e ideas pueden interactuar los unos con los otros. Gracias. Otra pregunta, en este caso mía, en cuanto a formar a futuros expertos en derecho probatorio. En Estados Unidos, según lo entiendo, siempre enseñan el derecho probatorio como una asignatura distinta, ¿verdad? En comparación con el procedimiento civil o el procedimiento penal. En el derecho civil, en aquellos países con derecho civil, antes hablábamos sobre ello, ¿verdad? Anteriormente con el profesor Allen decíamos que aquellos países de derecho civil han redescubierto la importancia de la prueba. Pero enseñamos derecho probatorio dentro del entorno del procedimiento penal o del procedimiento civil. ¿Algún comentario al respecto? ¿Qué opina sobre ello? ¿Por qué piensa que deberíamos realizar este acercamiento conjunto o separado?
Esa es una buena pregunta. Hay ventajas y desventajas en cada uno de estos abordajes. Yo creo que uno de los retos al enseñar derecho probatorio como asignatura independiente en Estados Unidos es que es transsubstantiva, aplica a diferentes áreas del derecho civil, del derecho penal, etcétera. Se tiene que saber algo sobre el derecho sustantivo al que se está aplicando el derecho probatorio y no todos los alumnos pueden tener el mismo fondo o experiencia o comprensión. También significa que el debate muy a menudo puede ser solo superficial en relación con el derecho sustantivo que sea aplicable. Y en este sentido me puedo imaginar que si se enseña derecho probatorio como parte de una clase concreta, como por ejemplo derecho penal o derecho civil, el tema se puede analizar más detenidamente y cómo los casos y los temas de probatorios pueden encajar mejor. Gracias. Ahora tenemos tiempo para abrir. Tenemos una pregunta del profesor Jordi Ferrer. Gracias, Mike. Aprovecho para decirles a todos, pueden los ponentes de todas las versiones, workshops, etcétera, pedir la palabra oral a través de la aplicación y los demás también mandar preguntas escritas. Así tenemos un debate un poquito más ágil seguramente. Mike, muchas gracias por tu ponencia que disfruté mucho. También quiero hacerte una pregunta con una excusa previa. La excusa es que tuve que salir con las autoridades, etcétera. Quizás dijiste algo que yo me perdí, pero a razón de la teoría de Larry Loudon, yo quería preguntarte acerca de algo que a Larry le preocupaba mucho, casi le obsesionaba un poco, en la relación entre los estándares de prueba y las reglas asimétricas, las reglas procesales asimétricas. Larry decía, si los estándares de prueba tienen la función de distribuir el error, a mí tengo algún problema con esto, creo que tenemos, bueno, tú lo mencionabas también en tu ponencia, algunas dificultades para saber cómo lo distribuyen el error. Prefiero hablar de la distribución del riesgo del error y no de la distribución exactamente de los errores. Pero él decía, si los estándares de prueba tienen la distribución del riesgo, la función de distribuir el error, entonces no deberíamos tener reglas procesales asimétricas que a su vez también impactan sobre la distribución de los errores de un modo que alteran la decisión política que hemos tomado de distribuir el error a través del estándar de prueba. Entonces él proponía eliminar cualquier regla asimétrica, reglas asimétricas respecto de los recursos, reglas asimétricas respecto de la exclusión de pruebas para unas partes o para otras, etc. Creo que esto tiene todo el sentido desde el punto de vista de la arquitectura epistemológica, pero algunos problemas serios desde el punto de vista de las garantías procesales y de los derechos. Quería saber tu opinión al respecto. Muchas gracias por esa pregunta. Empezaré diciendo que estoy de acuerdo con su comentario inicial, en que tiene más sentido hablar sobre el riesgo del error desde ex ante y no tanto de un ratio de errores ex post. Me da la sensación de que intentar producirlo después del hecho es prácticamente imposible. Pero en ausencia de ese conocimiento podemos seguir hablando sobre el riesgo de error por adelantado. Mi intuición sigue siendo la misma que la suya, como punto de partida. A mi modo de ver, yo soy de la opinión de que es un ejercicio filosófico muy interesante tratar de, como dije, reducir la asignación del riesgo de error solo en el estándar de la prueba y no en ningún otro lugar. Yo creo que es imposible. Sería una tarea imposible de realizar, incluso si hablásemos sobre el riesgo del error en lugar de producir un conjunto de errores. Es imposible porque incluso si empezamos a hablar sobre normas probatorias, derechos constitucionales que queremos quitarnos de encima, incluso recursos, yo creo que seguiría habiendo asimetrías por doquier. Habría casos que tendrían pruebas disponibles, otros casos que no.
algunos casos que son capaces de producir prueba forense que puede favorecer a la fiscalía. Estoy intentando repasar un sistema y quitarnos de la asimetría. Yo creo que es una tarea muy difícil, ardua, y tiene más sentido, por lo tanto, que si hablamos de errores y hablamos de riesgos, sería mucho mejor hacerlo con el sistema. El estándar de la prueba es un componente de ese sistema, pero cada norma, cada práctica, cada procedimiento y cada ejercicio puede asignar el riesgo de error en un cierto modo u otro. Y por eso creo que deberíamos de hablar de sistemas y no tanto de una norma en concreto. Esa es mi opinión. Bien, gracias, profesor Jordi. Gracias, profesor Michael. Ahora le damos la palabra a, perdón que no sé pronunciar el nombre, Bart Verhey. Thank you. Gracias. Gracias por una presentación sumamente interesante. He aprendido muchas cosas, Mike. Una de las esperanzas para mí, para que uno se interese por la epistemología, es que nos ayude a hacer las cosas bien, a resolver casos complejos, a encontrar... Lo siento, pero no le oigo muy bien. ¿Puede hablar un poco más alto? ¿Debería hablar más alto? Quizás así. Sí, por favor. ¿Así? Sí, preguntaba si la epistemología puede ayudar a resolver casos complejos, difíciles. El proceso de la justificación, sí. El proceso de la aportación de prueba, también. Si resuelve casos complejos, bueno, yo creo que ayuda a resolver casos difíciles, pero lo que no creo es que resuelva casos en sí. Yo creo que hablamos de un conjunto de herramientas que pueden ofrecer maneras más adecuadas para ayudarnos a pensar sobre las diferentes partes del proceso probatorio. Quizás nos dé herramientas para hacer explícito lo que pueda estar implícito. Por ejemplo, lo hacíamos así, pero no lo habíamos hablar sobre determinadas cosas, ¿no? Nos permite hacer cosas más explícitas para ver qué está ocurriendo y poder argumentar y potencialmente mejorar lo que está ocurriendo. Pero yo creo que es una pregunta abierta. Si nos ayudará o no, en cada caso, también depende. Pero yo diría que es un conjunto de herramientas para hacer explícito lo que puede estar implícito en lo que hacemos o lo que hace el sistema jurídico correspondiente. Pero no necesariamente resolverá ningún problema. No podemos adoptar una idea o concepto filosófico y decir que es un gran concepto que nos dirá cómo resolver todos estos casos difíciles o incluso los fáciles. Gracias. Muy bien, ahora me gustaría leer otra pregunta. ¿Cuál es el papel del compromiso en el debate de conceptos epistemológicos como la seguridad y la sensibilidad? ¿Y si no comparto la legitimidad teórica? ¿Cómo puede un abogado abordar estos conceptos tan sofisticados? Es una muy buena pregunta. El punto de partida sería volver atrás a la imagen con la que empecé y decir, aquí hay hechos sobre la prueba jurídica. El proceso probatorio se estructura en torno a explicaciones contradictorias presentadas por las partes que ayuden a explicar los hechos y también las pruebas aportadas. Ahora tenemos varias posibilidades, podríamos decirlo, ¿verdad? Y ahora hablemos de alguna idea filosófica, como el de la seguridad. Y aquí hay una discordancia entre filosofía y derecho. Merece la pena destacarla. En la filosofía podría ser, como dije, podría ser difícil averiguar qué posibles mundos vamos a analizar. Quizás la idea en sí misma, como se plantea en la pregunta, no puede ayudar o no es legítimamente o no es teóricamente legítimo. Lo que sí que hay es un conjunto de explicaciones posibles o plausibles. Podemos pensar en ellas como los posibles mundos que estamos contemplando.
Quizás no sea lo que los filósofos pensarían o dirían que es un uso legítimo del concepto, pero en cierto modo el sistema ya ha producido ese conjunto de verosimilitudes, de probabilidades, de posibilidades. Podemos tomar esa idea, es decir, ¿con qué facilidad esa creencia o esa prueba o ese veredicto puede ser falso? Incluso si es correcto o cierto en este momento. Nos podemos plantear esta pregunta sobre las diferentes posibles explicaciones. Si una explicación es que la parte demandada cometió ese delito, la otra alternativa puede ser lo cometió otra persona o la policía fue quien incriminó a la otra parte. Tenemos que valorar cómo las diferentes posibilidades pueden ser ciertas. Y eso nos dice algo sobre la prueba. Pueden tener un valor probatorio menor o mayor en cada caso. Por otro lado, también podría darse el caso diferente, el opuesto. Las explicaciones pueden ser diversas. Tomamos la idea fuera de su concepto o construcción filosófica y decimos, incluso si no consideramos esta idea de los mundos distintos, ya se nos impone una idea de diferentes posibilidades. Podemos tomar una idea e imponerla sobre las explicaciones, lo que nos arroja una herramienta útil. Podemos hacer explícito algo que se está produciendo en este proceso. Gracias. Florencia Rimoldi. Está ahí en el fondo, si por favor pueden llevar el micrófono. ¿La hago en español? Sí, perfecto. Sin problema. No, quería quizás retomar algo que quedó explícitamente afuera de la presentación. No. La traducción. Okay. Ahora sí. Perdón, por favor. ¿Repito? Adelante. Sí, repita, por favor. Ok. No, retomar algo que... Si puede levantarse, por favor, para que... Muchas gracias. Ahí está, ahora sí. Gracias a usted. Quería retomar o pedirle que nos diga algo sobre algo que dejó afuera de la presentación, que es la relación entre o las consecuencias que podemos sacar desde los procesos legales hacia la epistemología. Y ponerlo en relación con algunos ejemplos de esos mismatches. No, me está haciendo gestos de que no. I'm losing the recording. Un momento. I can do it in English, if it's better. Lo puedo hacer en inglés si es mejor. Si usted lo prefiere. Si hay algún problema... No, es que no me llega, me llega ruido. Le está llegando ruido. ¿En inglés, por favor? Sí, claro. Dijo usted explícitamente que iba a dejar fuera de este debate la dirección opuesta del derecho a la epistemología. Algunos de los ejemplos que usted ha mencionado sobre esta desconexión entre herramientas teóricas y práctica se pueden utilizar también para pensar que no son buenas teorías en la epistemología. Es una posición distinta o pensar que el conocimiento implica sensibilidad y aspectos similares. Así que me pregunto, ¿acepta usted esta posible interpretación? Sí, gracias por la pregunta. Acepto esa posible interpretación, sí. No tengo ninguna opinión concreta sobre si esa desconexión se debe a motivos filosóficos, pero puede ser una posibilidad. Muy bien. Ahora le toca el turno a una persona que creo que usted conoce. Yo soy un admirador de esta persona. Y creo que usted también lo es. Profesor Ronald J. Allen. Adelante. De hecho, quería hacerle una pregunta. Nos gusta oír su voz, profesor. Bueno, gracias. Pero, ¿cómo le enviamos un mensaje para
Lo tiene que hacer a través de la app, en la misma app. Pero si usted prefiere, la puedo leer yo. No, no pasa nada. El mensaje que quería que se le leyera era que enhorabuena, buen trabajo, pero me gustaría saber más sobre el significado de la palabra teoría, lo que denominamos epistemología naturalizada o nuestra ciencia, y también la epistemología formal, porque no estamos hablando sobre la teoría general de la relatividad, donde la luz viene del sol. Hablamos de un proceso de interacción realmente complejos que tienen que ver con la adaptación de cada uno a otro, y el modo en el que usamos la palabra teoría no es como la teoría de la relatividad, ¿verdad? Así es, estoy de acuerdo con usted. Y eso nos sorprende. Cuando hablo de la teoría de la verosimilitud o probabilidad que Laudren y yo hemos defendido, para llamarla teoría nos referimos a una explicación general. Una explicación general de la estructura del proceso probatorio y de cómo funciona en Estados Unidos. En concreto, esta idea de que los estándares de la prueba se pueden entender mejor como imponer umbrales explicatorios, pero esta idea de explicaciones en competición no solo explica los estándares de la prueba, sino todos los aspectos del procedimiento probatorio. Y por este mismo motivo me refiero a ello como un hecho, como una descripción cierta del modo en el que funciona el derecho probatorio en general. Quizás haya pequeños aspectos o casos que sean inconsistentes, pero esto no significa necesariamente que se falsifica la teoría, sino que es una mejor explicación a un metanivel. Mejor explicación que otras que hayan sido ofrecidas para tratar de explicar el mismo fenómeno. Hay otras explicaciones de diferentes tipos de teoría de la probabilidad que son subjetivas u objetivas. Incluso teniendo en cuenta esas explicaciones en disputa, la probabilidad mejor explica mejor la causa, la realidad jurídica subyacente. Thank you. Ahora a Frank Osorio. ¿Está ahí? Por favor, levántese. Sí, gracias. Thank you very much, Professor. I just have... Muchas gracias, profesor. Tengo una pregunta rápida. A partir de la idea de que el jurado no son abogados, no son juristas, y es difícil gestionar estas cuestiones de epistemología, estándar de prueba, derecho probatorio, etcétera, a medidas en sentido práctico, ¿sería posible que el jurado pudiera ser formado de antemano, incluso antes de la elección de los miembros del jurado, que recibiera formación sobre estos conceptos para mejorar el nivel de racionalidad o el nivel de análisis de la prueba, para intentar reducir precisamente los errores en este sistema adversarial norteamericano? Es una gran pregunta y es una pregunta empírica compleja, creo, en que cualquier alteración de las instrucciones del jurado puede mejorar la racionalidad o la exactitud de lo que ya están haciendo los jurados. Yo creo que sin duda es posible que la introducción de ciertas ideas pudiera mejorar la fase de investigación de los hechos, pero también soy escéptico respecto a las instrucciones que se puedan dar a los jurados para un proceso que ya parece funcionar bastante bien. Con relación a algunas de las ideas que he comentado, creo que puede haber un posible problema entre lo que hace el principio de la preponderancia, que se basa en tendencias normales de razonamiento. Si no hay nada más, lo que suele hacer el jurado es escoger la mejor explicación posible, es decir, aplicar ese principio de preponderancia. Mientras, donde sí que puede haber margen de mejora es en los estándares de la prueba o en el principio de más allá de la duda razonable, es decir, instruir a los jurados a que vayan más allá de la tendencia normal de razonamiento, que no necesariamente desarrollen la mejor explicación, sino que digan, aunque esta explicación sea peor que la de la acusación, es lo bastante buena como para plantear una duda razonable. Lo que eso puede hacer es asociarse con algunas de estas realidades de lo que ya están haciendo los jurados, que es evaluar explicaciones contrastadas
quizás eso pueda mejorar el proceso, pero como digo, es una pregunta empírica muy compleja que habría que estudiar. Pero bueno, gracias. Okay, now a question from Professor. Ahora tenemos una pregunta del profesor Hermes Jr. de Brasil. Profesor Hermes, No sé si el profesor desea formular la pregunta verbalmente, oralmente. Tá, então eu vou fazer a pergunta. I'm gonna Pues voy a hacer la pregunta. question. entonces haré yo la pregunta del profesor Hermes. Como os he explicado, los jurados se consideran racionales porque se espera que proporcionen razones unos a otros y que hagan una deliberación. Y entonces el veredicto, o la verdad es el veredicto que viene de este proceso colectivo, pero como esto se mantiene en países como Brasil, con una tradición de derecho civil en que los miembros del jurado no deliberan del mismo modo que en los sistemas de common law, de derecho consuetudinario. Bueno, yo voy a admitir que no conozco el sistema legal, voy a admitir mi ignorancia, que no conozco el sistema jurídico en Brasil, ni cómo funciona el razonamiento en ausencia de ese tipo de deliberación. Gracias. Okay. Just to clarify the question, Solo por aclarar la pregunta, profesor, por aclarar sobre el sistema brasileño. just to clarify. Sí, por aclarar la pregunta. En Brasil no deliberamos. Los miembros del jurado deciden, pero de forma aislada. Votan sí o no sobre a las preguntas que se les han asignado previamente. De eso se trata. Pero no hay deliberación. Sí, es un contraste interesante realmente y la verdad es que no me lo he planteado, lo estoy pensando ahora por primera vez y creo que sería un estudio empírico interesante ver si se puede ver qué diferencia supone eso y cómo puede afectar a la exactitud del veredicto. Yo creo que gran parte de la bibliografía empírica sobre jurados en Estados Unidos sugiere que son los miembros individuales del jurado en interacción con la prueba que producen más resultados que la deliberación en sí misma. Pero en cualquier caso me parece un contraste muy interesante. María. Aquí en la tercera fila. Pedimos para que por favor se levante. Está ahí el micrófono. Ahora arreglamos el tema de la traducción, así que si prefiere... I can speak in English. Oh, sure. It's not so. No, puede, pero Sí. pedimos para que por favor quede... Sí, Spanish, sí, sin problema. but I can try in English. No, puede hacerla en castellano, ya arreglamos el tema Ok. de la traducción. Profesor Pardo, hay un tema que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo, que es la importación del modelo estadounidense a nuestros países, que no contamos con el mismo sistema. No tenemos el common law, sino el civil law, y eso es especialmente importante en el ámbito del proceso penal. Tarufo decía, era muy crítico con el sistema estadounidense porque consideraba que no buscaba la verdad, sino más bien la competencia entre oponentes, donde lo que importa es la destreza sobre todo de los abogados, ¿no? El mejor relato. Usted habla de los relatos contrastantes, en que muchos de ellos pueden no ser verdaderos, porque a la parte lo que le importa es ganar, digamos, preocuparse de la verdad. En nuestro sistema, por lo menos teóricamente o legalmente, es muy importante la verdad de los enunciados fácticos de la acusación, y por lo tanto
digamos, hasta qué punto la epistemología en Estados Unidos, digo, es más bien un desafío, como usted lo propone, porque en la práctica, ¿cómo evalúa usted que funciona el sistema en el ámbito criminal, procesal penal, el tema de efectivamente buscar la verdad, ¿no? Y por lo tanto la importancia de la epistemología, del conocimiento y de, digo, cómo confrontar este problema con el hecho de que los abogados no buscan la verdad, sino ganar. Esa es la pregunta finalmente. Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante, compleja. Creo que no puedo hablar, digamos, con superioridad sobre los detalles de otros sistemas jurídicos, pero debo decir que me muestro un poco ambiguo sobre el sistema adversarial en Estados Unidos. Para bien o para mal, parece darse por supuesto que ese choque entre adversarios, entre las partes, va a ser la mejor forma de generar pruebas y de llegar a la verdad. Hay muchos motivos por los que eso no llega a ser verdad en casos concretos. No está claro, además, cómo manipular eso, cómo cambiarlo, podía mejorarlo o empeorarlo, la verdad. Pero yo adopto un enfoque metodológico distinto, al menos en esta ponencia y al pensar en las aplicaciones de la epistemología, y yo me tomo el sistema como me lo encuentro. Es decir, la forma en que la prueba legal funciona en Estados Unidos, tal como he descrito, depende en gran medida de este sistema adversarial, de que no solo obtenga pruebas, sino de que además genere explicaciones, dando por supuesto que el proceso generará resultados que de alguna forma sacarán a la luz la verdad. Eso puede ser falso, puede haber obviamente otras formas de mejorar este proceso, pero al menos mi punto de partida es que queda mucho para aprender con respecto a cómo el proceso probatorio funciona, y creo que la epistemología nos ayuda un poco a aprender lo que está pasando sobre el terreno, y eso me parece que es importante como requisito previo para hacer cualquier tipo de cambio de reforma. Pero no soy un adalid del sistema adversarial necesariamente, ni creo que sea la mejor manera de llegar a la verdad. Me parece que hay formas muy distintas de organizar un proceso probatorio, y quizás la principal conclusión que me gustaría transmitir es que para entender el éxito de ese sistema de prueba legal hay que observar el sistema en su conjunto, como distintas partes, incluidos los distintos actores, o conjuntamente estudiar eso, más que intentar sacar pieza por pieza algo de ese sistema, como el estándar de la prueba o el valor probatorio, lo que sea, y pensar que podemos deducir todo el trabajo solo por mirar esa parte. Ahora el profesor Edgar Aguilera, que quería hacer una pregunta, está ahí arriba. Sí, por favor, le llevan el micrófono. Sí. Well, thank you. Gracias, Michael, por esta interesantísima ponencia. Y me gustaría destacar un par de cosas muy sucintamente. Por una parte, no sé si crees que las consideraciones explicatorias, pueden afectar al nivel micro también del análisis del razonamiento probatorio. ¿Cómo se podría en ese sentido aprovechar la idea de las consideraciones explicativas a nivel micro? Y por otra parte, si he entendido bien lo que decías en un ejemplo anterior que has dado, decías que una de las restricciones en el derecho probatorio norteamericano es que tienen que tener en cuenta las pruebas presentadas por las partes únicamente, pero entiendo que tú y Ron cogisteis también el estándar de la prueba penal explicado en forma de consideraciones explicativas, como que fuera la única explicación posible para la prueba, pero eso a mí me da la sensación de que habría que considerar también relatos alternativos compatibles con la inocencia del acusado que puedan haber sido o no presentados por las partes. Así que creo que se produce una tensión ahí entre lo que dices y eso. Pero me gustaría que comentases esos dos aspectos. Gracias. Muchas gracias por esas preguntas. Las responderé por orden. En primer lugar, a nivel micro,
podemos preguntar cómo las consideraciones explicatorias nos dicen algo de la relevancia o del valor probatorio. Si tenemos un conjunto de explicaciones, de relatos en disputa, podemos pensar que podemos estructurarlas pensando en qué prueba es relevante y la fuerza de esa prueba para impugnar o apoyar esas explicaciones. ¿Y por qué esto nos puede dar una buena perspectiva? Yo creo que, por una parte, puedes ver cómo funciona el concepto de relevancia, de pertinencia en Estados Unidos. En los modelos alternativos, los modelos de probabilidad, por ejemplo, que hacen que la prueba sea pertinente solo si cambia la probabilidad en una dirección concreta. Pero lo que vemos, si te fijas en casos concretos, es que la prueba puede ser pertinente porque cuestione o apoye una explicación concreta y, de hecho, puede ser parte de las explicaciones de ambas partes. Es decir, que puede solaparse. Es el tipo de prueba que, para que sea cierta, las dos partes tienen que poder explicarla y no necesariamente se discriminará probabilísticamente. Es un tipo distinto de explicación de por qué la prueba es pertinente, y lo que hace que sea pertinente es el papel que desempeña en ese sistema explicatorio más amplio. Lo mismo podemos decir del valor probatorio. Si el valor probatorio se puede cuantificar, y hay muchos motivos para pensar que sí que se puede cuantificar en Estados Unidos, ¿cómo tenemos una idea de cuándo ese valor probatorio es sólido o débil o medio? Podemos también pensar en el papel que tiene para cuestionar o apoyar distintas explicaciones. Y no es muy preciso, pero volviendo a lo que decía en mi ponencia, tenemos esta ilusión de la precisión y quizás no sea posible cuantificar con precisión el valor probatorio. Así que, en virtud de ese enfoque explicativo, puedes pensar en estos aspectos más confusos de lo que pasa con el valor probatorio. Pasando a la segunda pregunta, me gustaría aclarar un par de detalles para empezar. Y es que los investigadores de los hechos no tienen que tener en cuenta las explicaciones no ofrecidas por las partes. Pueden hacerlo. Tienen el poder para decir esto es lo que creemos que pasó y es distinto de lo que nos han contado las partes. Nada les impide que lo hagan a los investigadores o instructores, pero no tienen la obligación de tener en cuenta las explicaciones no ofrecidas por las partes. Si pensamos en cómo se ajusta eso con el principio de más allá de la duda razonable, como yo lo he articulado, hay dos motivos por los que un jurado no debería condenar basándose en ese principio. Uno es que no creen que las explicaciones de la acusación sean lo bastante sólidas. Puede haber motivos por los que no crean que no solo no es plausible, sino que no es lo bastante sólido, que puede haber defectos en la teoría, en la hipótesis, y eso se cae por sí solo. También puede pasar que se dé una alternativa plausible por parte del acusado, que sea suficiente para plantear una duda razonable. Y hay casos en los que, aunque el acusado no tiene que ofrecer una alternativa, hay casos en los que se evalúa la suficiencia de la prueba, en que se dice, una vez que la acusación haya ofrecido una explicación sólida, convincente, tiene que haber una alternativa plausible o los jurados condenarán y la prueba se considerará suficiente. Tenemos estas dos formas distintas en que se puede afrontar ese principio. Es decir, que no tiene que darse una alternativa, pero dadas las realidades prácticas de los juicios, sí que puede ser necesaria una alternativa para plantear una duda razonable. Pero hay que mirar el contexto de los detalles de cada caso para ver en qué situación nos encontramos. Gracias, profesor. La palabra a Jaime Oportus. He's speaking in Spanish. Thank you, Professor Pardo, for the talk. Gracias, profesor Pardo, por la ponencia. Y mi pregunta es, ¿qué cree de la necesidad de conocer las teorías filosóficas subyacentes y epistemológicas para formular críticas precisas de ciertas posturas en las teorías epistemológicas dirigidas al derecho? Por ejemplo, me da la sensación de que la noción del conocimiento utilizada por Sarah Moss en su artículo no sigue la idea de una concepción conjuntiva del conocimiento tal como se presenta al final del artículo. Gracias.
Gracias por la pregunta. Si entiendo bien lo que me dice, me pregunta en qué medida hay que conocer los detalles filosóficos para valorar si esa teoría puede arrojar luz sobre la prueba legal, en cierto sentido. Bueno, del mismo modo que creo que hay que saber suficientes detalles jurídicos para saber si estamos describiendo correctamente lo que queremos explicar, lo que queremos iluminar, también hay que conocer los detalles filosóficos para saber cómo se están aplicando o no en un contexto determinado. Yo creo que desde la perspectiva que yo adopto, lo que hay que saber es si estas ideas arrojan luz o describen con precisión la realidad que intentan describir. En mi caso era el estándar de la preponderancia de la prueba y he cogido el ejemplo de Moss para decir esta es una explicación de preponderancia de la prueba, del principio de preponderancia de la prueba. Al utilizar la filosofía como forma de explicar qué es el principio de preponderancia de la prueba, cómo funciona en el derecho. Y lo que he hecho es coger esa descripción y decir aquí es donde no se ajusta a los detalles jurídicos subyacentes. Me podría responder diciéndome, no, yo tengo los detalles jurídicos subyacentes mal o los detalles filosóficos de mi descripción, quizás uno u otro. Pero ese sería el paso metodológico que estaríamos dando. Esta es la descripción filosófica y luego aquí tenemos la realidad legal, la realidad jurídica y veo una desconexión, una incoherencia entre uno y otro. Y esto sería una buena teoría filosófica. Y sí que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que decía Moss, pero sí veo esa desconexión y veo que esta no es una buena explicación para el principio de preponderancia porque hay detalles subyacentes sobre cómo funciona la preponderancia que no se ajustan a la descripción filosófica. Gracias, profesor Pardo. Ahora, profesor Feitman. El profesor Feitman quería también intervenir. Thank you. Mike, I really enjoyed. Gracias, Michael. Me ha parecido muy interesante tu ponencia y tengo una pregunta. Cuando hablas de los estándares de la prueba y hablas de la distribución del error, ¿en qué medida los jueces, al menos en el sistema norteamericano, deberían tener en cuenta el impacto externo del error? Por ejemplo, en Dover, en farmacéuticas, una empresa farmacéutica, se vio que habían salido del mercado, pero que luego volvieron al cabo de 10 años. O también en otro litigio en que habían salido del mercado, resulta que no, que todavía volvían a estar en el mercado. Con Monsanto también. Cuando consideras la cuestión en el caso concreto de distribuir el error, ¿en qué medida los errores sociales son también, los errores societarios son parte de esta cuestión? Sí, es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Al menos en la teoría, quizás no estés de acuerdo, los jueces no deberían decidir cómo distribuir el riesgo de error para establecer el estándar de prueba. En principio, la carga de la prueba y el estándar de la prueba ya lo hacen. Eso en general. El Tribunal Supremo ha sido bastante claro en ese sentido, diciendo que como proceso debido, los jueces deben ajustarse al estándar de la prueba. Como doctrina general, el estándar de la prueba quiere decir que es el principio de preponderancia de la prueba, pero los jueces en los casos concretos deben decidir si la prueba es suficiente o no para cumplir el principio de preponderancia de la prueba. Y como he comentado, y quizás estarás de acuerdo o no, la preponderancia de la prueba puede resultar vaga, ambigua. Así que cuando los jueces tienen que evaluar si un jurado razonable podría encontrar este hecho según la preponderancia de la prueba, si entran en juego estas consideraciones, eso me parece que es lo que importa de la cuestión y no estoy seguro de qué hacer en esa situación. Lo que suele pasar, creo yo, como sabrás tú mejor que nadie, es que esa cuestión se decide a nivel de admisibilidad de la prueba o de admisibilidad de prueba pericial. Y en ese sentido podría haber consideraciones más amplias como las que planteas, que podrían entrar en juego. Como digo, quizás sepas más que yo sobre eso.
Pero yo creo que este sería un problema en cierta medida con el enfoque que se hace en Estados Unidos de las pruebas periciales y cuando se le da a los jueces poder para tomar decisiones sobre admisibilidad cuando se debería determinar más la suficiencia que la admisibilidad probablemente. Pero volviendo a por donde he empezado, yo creo que el estándar de la prueba es el estándar de la prueba y los jueces individualmente no deberían alterar eso como doctrina. Muy bien, gracias. Ahora el profesor Paul Roberts. Gracias, Mike. Gran presentación. Un gran punto de partida de lo que será un gran congreso y de esta semana fantástica que vamos a tener aquí. Y sobre tus últimas observaciones me he decepcionado, o te voy a decepcionar porque no voy a discrepar de lo que decías. Lo que decías, de hecho, tiene todo el sentido para mí. El núcleo de la tesis es que sí podemos aprender de las herramientas filosóficas, podemos aprovecharlas, pero tienen que adaptarse, no se pueden coger tal cual. Necesitamos personalizarlas, adaptarlas al derecho y a lo que yo llamaría las cuestiones jurisprudenciales. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, esa afirmación que normalmente evocaría un cierto escepticismo, sobre todo por las personas que no se consideran teóricas, los profesores de derecho probatorio, académicos de derecho probatorio, que buscan una ilustración práctica de cómo esto se daría en la realidad. Y me gustaría invitarte, si es posible, a comentar un poco más cómo utilizas este tipo de material en tu docencia. Porque tengo curiosidad por saber si un modelo sustantivo de las normas federales de evidencia de las pruebas, lo que llamaríamos podríamos llamar la tiranía de las pruebas federales de la evidencia, aunque no quizás discrepes, te permiten, o cómo puedes meter este material en tu docencia para enseñar a tus alumnos por qué deberían preocuparse por la epistemología y no solo por lo que ha dicho un juez en su último caso. Gracias. Gracias, Paul. Gracias por la pregunta. Gracias por estar de acuerdo conmigo también. Y tengo la suerte cuando enseño derecho probatorio, que enseño un curso de derecho probatorio básico, las normas federales de la prueba, la tiranía de las normas federales, como tú decías, y luego también un curso avanzado. Y en el curso avanzado de derecho probatorio puedo entrar más en profundidad, no solo en tipos concretos de casos y problemas, sino también que puedo meter más la parte teórica. Y eso me da la posibilidad de hablar un poco más de cosas como la inferencia a la mejor explicación. Aunque incluso en el curso de derecho probatorio básico, que hablamos de normas federales, también hablamos de cosas como la pertinencia, como el valor probatorio y lo que eso significa, y lo que es también el principio de preponderancia de la prueba y el principio de la duda razonable. Y estos conceptos son, por supuesto, vagos y ambiguos, pero me permiten comentar estas ideas. Y una de las cosas sobre las que intento llamar la atención, tanto en mi trabajo como en esta presentación, es la idea de hacer explícito lo que ya es implícito en nuestra práctica. Y cuando mis alumnos y yo discutimos sobre si una prueba es o no pertinente, o si tiene valor probatorio o no, o si cumple el principio de preponderancia, puede ayudar el hacer explícitas ideas que están implícitas en el razonamiento que los jueces y los abogados aplican ya. Y esto lo vemos ya en la jurisprudencia. Incluso en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en algunos casos dice una parte tiene que probar esto por la preponderancia de la prueba y luego se pone a hablar de esto es la explicación y esta es la explicación alternativa. Este tipo de ideas nos ofrecen un vocabulario para hablar del tipo de razonamiento que ya se está dando. Y por mi experiencia, hablando con juristas experimentados que junto con la bibliografía dan explicaciones en disputa que tienen más sentido y que describen lo que pasa en un juicio, pues yo utilizo esos detalles
para que estas ideas sean un poco más explícitas. Ideas como incluso el del conocimiento, esta distancia entre la justificación y la verdad. Y si tienes o no un veredicto con éxito, si tienes un buen veredicto y si hay una conexión o no. Creo que hay una parte de intuición ahí, pero necesitas también el aspecto filosófico para cómo hacer explícito lo que funciona desde un punto de vista intuitivo. Lo mismo con el problema del Blue Bus. Es algo que intento hacer explícito también, hacer la intuición explícita en mi curso, en mi clase, y normalmente llegamos a la conclusión de que el valor probatorio no es lo más importante y que el umbral probatorio no necesariamente es una cifra tampoco. Hay gente que discrepa, seguramente en esta sala también lo habrá, pero esto nos da una forma de comentar estos temas recurrentes. Pregunta, ¿dónde está Cristian Puebla? Bueno, haremos un contrato de que paso para esa última pregunta, pero la hacemos muy corta porque tenemos 1 minuto entre la pregunta y la respuesta, ¿vale? First of all, thank you. Muchas gracias en primer lugar por su presentación, profesor Pardo. Ha sido una gran ponencia. Yo creo que los jurados son razonables, pero mi pregunta es ¿cómo es posible introducir la epistémica credencial en la parte probatoria, pero también en la instrucción? Si la puede repetir, no la he entendido bien. Sí, ¿cómo se puede introducir las credenciales epistémicas en las instrucciones a los jurados? Sí, no lo oía bien, no era por el inglés, pero bueno. Entiendo que la pregunta es cómo introducir los criterios epistémicos en las instrucciones que se dan a los jurados o el razonamiento de los jueces o los jurados sobre la prueba. Pues bien, yo soy cauteloso con el tema de jugar con las instrucciones. Creo que se pueden explicar algunas de estas ideas de forma que se haga explícita la toma de decisiones. Hablaba de las explicaciones, pero podemos pensar también en otras cosas. Por ejemplo, en si pensamos que es útil algo sobre la seguridad o la sensibilidad. Tenemos esta prueba y esto puede ser falso, o si fuera falso, aún así se utilizaría esta prueba. Podemos hacer este tipo de preguntas y los abogados ya hacen esas preguntas como parte del proceso y lo ponen directamente en las instrucciones para que ayude o no al proceso. Creo que es una cuestión empírica que habría que estudiar. Y estas ideas se plantean en el razonamiento judicial, normalmente están más implícitas. Y lo que puede hacer el vocabulario filosófico es ayudar a hacerlas más explícitas, parte de ese razonamiento que ya se está dando, o dar al menos herramientas para ofrecer razones adicionales en direcciones concretas. Esas serían un poco mis reflexiones a primera vista. Muchas gracias entonces a todas y todos. Una vez más, muchas gracias. Thank you, Professor Pardo. Invitamos a todos y todas para el coffee break que va a ser servido acá adelante y declaramos encerrada esta primera sesión.